La primera vez que ingresé a la Deep Web no lo hice con la intención de descubrir horrores. Solo era un entusiasta de la tecnología, alguien que encontraba placer en explorar lo oculto, en husmear entre capas de la Internet que pocos conocían. Los foros de discusión, los chats cifrados, los mercados clandestinos, todo era un misterio que parecía ofrecer conocimiento y diversión a partes iguales. Me decía a mí mismo que era seguro, que mientras no interactuara directamente, no correría riesgos. Pero pronto aprendí que la curiosidad es un camino que rara vez regresa indemne. Al principio, los mercados ilegales me parecían grotescamente fascinantes. Había páginas donde se ofrecían desde teléfonos robados hasta objetos antiguos con historias turbias. Otras donde la ilegalidad era más perturbadora. Drogas experimentales, animales en cautiverio, y en algunos rincones, cosas que no podía ni imaginar. Me sorprendía la naturalidad con la que los usuarios hablaban de órganos humanos, de transacciones que cruzaban límites morales que jamás había concebido. Observaba y leía con el corazón acelerado, con la sensación de estar viendo un espectáculo prohibido, pero desde la barrera segura de mi pantalla. Una tarde, mientras navegaba sin rumbo, apareció algo que me heló. Un anuncio simple, casi minimalista. Recuerdos de eventos trágicos. Precio negociable. La frase me dejó paralizado. ¿Recuerdos? ¿Cómo se podía vender algo así? Hice clic por inercia y el sitio desplegó una lista de fotografías, objetos y grabaciones que documentaban accidentes, crímenes y tragedias humanas de manera explícita. Era como si alguien hubiera coleccionado el dolor de otros para empaquetarlo y ponerle precio. Cerré la pestaña con un escalofrío, pero no podía sacarme la imagen de la mente. Semanas después, recibí un mensaje en un chat cifrado de alguien que no conocía. Sé quién eres. Sé lo que has visto. Estoy cerca. No había firma, solo esas palabras, simples y cargadas de amenaza. Mis dedos temblaron mientras leía y releía. La paranoia comenzó a crecer. Cada sonido fuera de mi habitación parecía un aviso. Cada sombra, una figura que me acechaba. Me dije que era solo alguien jugando con mi miedo, pero la sensación persistía. Mi curiosidad me llevó más lejos de lo que debía. En uno de los mercados, un anuncio destacaba entre los demás. Acceso a niños. Documentos verificados. Bajo reserva. Algo en mi interior gritaba que debía cerrar la pestaña, que no mirara más, pero la fascinación oscura que había desarrollado me empujó a interactuar. El vendedor era meticuloso y meticuloso, enviando pruebas falsas de legalidad, fotos borrosas de niños jugando, videos cortos donde todo parecía normal, hasta que llegó el archivo que me detuvo en seco. Un video donde un niño, sentado en un sótano con una luz mortecina, me llamaba Tío Maximus. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi corazón golpeaba como un martillo. No podía respirar con normalidad. Entendí de golpe lo que estaba ante mis ojos. Traficantes de personas. La mezcla de horror, culpa y miedo me hizo temblar. Cada fibra de mi ser gritaba que me estaba enfrentando a algo infinitamente más oscuro que cualquier otra cosa que hubiera visto. Sabía que no podía quedarme inmóvil ni ignorar lo que había descubierto. Recopilé todas las pruebas posibles. Capturas de pantalla, videos, registros de chat. Creé un archivo anónimo y lo envié al FBI, esperando que alguien actuara, que alguien pusiera fin a esa red. Durante días, viví con la ansiedad constante de que alguien me estaba observando, de que mi curiosidad me había convertido en un objetivo. No recibí confirmación de acción por parte de las autoridades, solo un vacío inquietante. Cada noche, antes de dormir, revisaba los alrededores de mi casa, encendía luces, verificaba cerraduras. Mi mundo había cambiado. La Deep Web, que había empezado como un lugar de entretenimiento y exploración tecnológica, se había convertido en un espejo que reflejaba la depravación humana en su forma más pura. Finalmente, cerré todas mis cuentas y eliminé el acceso a cada mercado que conocía. Comprendí que la curiosidad no era neutral. Podía arrastrarte a lugares donde la ética, la moral y la seguridad propia quedaban atrás. Cada decisión, cada clic, cada deseo de mirar más allá de la pantalla, podía llevarte a un territorio del que no hay regreso. La experiencia me enseñó que hay horrores que no necesitan carne ni sangre para existir. Basta con la curiosidad de alguien dispuesto a mirar demasiado profundo. Hoy miro atrás y me reconozco ingenuo, imprudente y, en cierto modo, afortunado de haber salido sin daño físico. Pero la imagen del niño en ese sótano,
La sensación de ser observado y la certeza de que hay un precio para todo, incluso para los recuerdos de la tragedia, me acompañarán para siempre. Dejé la Deep Web, consciente de que algunos mundos no están hechos para ser explorados y que a veces, la sabiduría consiste simplemente en cerrar la ventana antes de que la oscuridad entre. Brian siempre había sido un joven reservado, alguien que encontraba más comodidad en la soledad de su habitación que en el bullicio de la vida cotidiana. Sus días se llenaban de silencios interrumpidos por el zumbido de su computadora, la ventana luminosa que le ofrecía escape y conexión. Fue en una de esas noches interminables, mientras navegaba sin rumbo por los recovecos de la Deep Web, que encontró algo que parecía diferente. Una sala de chat donde las conversaciones no eran superficiales ni distraídas, sino profundas, íntimas, como si los mensajes pudieran atravesar la pantalla y tocar directamente el pensamiento de quien leía. Allí conoció a Patricia. Su nombre aparecía con letras simples, sin artificios, pero cada palabra que escribía cargaba una calidez que Brian no había sentido antes. Conversaban durante horas, compartiendo pensamientos, miedos y anhelos que nunca había confesado en el mundo real. Patricia parecía comprender cada rincón de su mente. Escuchaba sin juzgar y respondía con una empatía inquietante. Por primera vez en mucho tiempo, Brian sintió que alguien lo entendía de verdad. Con el paso de las semanas, la conexión se volvió más intensa. Sus conversaciones migraron de la plataforma de chat a intercambios más personales. Correos electrónicos, llamadas de voz a través de servicios encriptados, pequeños fragmentos de su día compartidos como si fueran secretos preciosos. Cada mensaje de Patricia generaba en Brian una mezcla de ansiedad y anticipación, un latido acelerado que lo hacía sonreír incluso en la soledad de su habitación. Una tarde, Patricia sugirió encontrarse en persona. Propuso un parque abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar que, según ella, ofrecía privacidad y la posibilidad de hablar sin interrupciones. Brian sintió un temblor de emoción mezclado con temor. Su intuición le advertía del riesgo, pero la necesidad de encontrarse con alguien que parecía conocerlo tan bien fue más fuerte que cualquier duda. Preparó su mochila, revisó su teléfono y se dirigió hacia el parque mientras la tarde caía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El parque era un remanso de silencio, rodeado de árboles que proyectaban sombras largas y deformes. Las hojas crujían bajo sus pies y la sensación de abandono se intensificaba a cada paso. En la distancia, Brian notó a un anciano sentado en un banco, observándolo con atención. Su presencia era desconcertante. No hablaba ni se movía, solo lo miraba, como si supiera algo que él ignoraba. Brian trató de ignorarlo, centrando su atención en el punto donde había acordado encontrarse con Patricia, pero la intranquilidad se asentó en su pecho. Pasaron minutos que parecieron eternidades. Brian sacó su teléfono y buscó el mensaje de Patricia con el número que le había dado. Intentó llamarla, pero la línea no funcionaba. La frustración y el miedo comenzaron a mezclarse. ¿Y si esto había sido un error, una broma o algo más siniestro? Mientras dudaba, escuchó el crujido de hojas detrás de él y al volverse, vio al anciano levantarse lentamente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una mueca que parecía hecha de sombras. Su corazón dio un vuelco. El anciano habló, su voz rasposa y baja pero clara. «Hola Brian, soy Patricia». La confusión lo paralizó. Cada palabra, cada mensaje, cada interacción que había compartido con esa persona ahora se teñía de una verdad oscura. Todo había sido una mentira, un engaño cuidadosamente elaborado. Patricia no existía, era solo una identidad creada por alguien que había estudiado sus miedos, sus deseos, su vulnerabilidad. El horror se adueñó de él, una mezcla de traición y miedo que lo dejó sin aliento. Brian intentó retroceder, buscando una salida entre los árboles que ahora parecían cerrarse a su alrededor. Su mente luchaba por procesar la realidad mientras el anciano, Patricia, daba pasos hacia él, cada movimiento lento pero cargado de intención. La sensación de vulnerabilidad que había sentido en la Deep Web se materializaba frente a él, tangible y aterradora. Brian, impulsado por el instinto, reaccionó físicamente, un acto desesperado de defensa y supervivencia que le permitió alejarse unos pasos y buscar un camino de escape. El parque, que antes había sido un lugar de encuentro potencial, se transformó en un laberinto de sombras y recuerdos engañosos.
La sensación de ser observado no desaparecía. Incluso cuando aceleraba el paso hacia la calle principal, podía sentir la mirada del anciano clavada en su espalda. Cada mensaje, cada conversación, cada promesa virtual se revelaba como una herramienta de manipulación, una trampa que había caído sin percatarse. Al llegar a su apartamento, Brian cerró la puerta con fuerza, respirando con dificultad, tratando de recuperar la calma. Encendió la computadora, abrió los chats y comenzó a borrar todo. Conversaciones, correos, registros, cualquier evidencia de su actividad en la Deep Web. El alivio venía acompañado de un vacío, un hueco en su confianza que sabía que tardaría en sanar. Había aprendido de la forma más dura que la vulnerabilidad puede ser explotada, que las identidades virtuales pueden esconder intenciones peligrosas y que la línea entre la realidad y el engaño puede ser peligrosamente delgada. Ahora Brian se movía con cautela, con la memoria de aquella sonrisa macabra grabada en su mente, un recordatorio constante de que el mundo virtual puede ser un terreno de caza, y que las conexiones que parecen más sinceras pueden esconder las intenciones más oscuras. Cada sonido, cada notificación, cada sombra en su habitación evocaba la sensación de aquel parque desierto, de aquel encuentro que nunca debió ocurrir y de la persona que nunca existió. La experiencia dejó una marca profunda, una cicatriz invisible que lo acompañaría siempre, recordándole que en la búsqueda de conexión, uno debe ser siempre consciente de los riesgos que la realidad virtual puede ocultar. Las noches siguientes fueron un infierno silencioso para Brian. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del anciano, Patricia, sonriéndole desde la distancia, con esa mueca que parecía burlarse de todo lo que él había creído real. El parque abandonado se convirtió en un escenario recurrente en sus sueños, sus sombras alargadas, los árboles retorcidos y las hojas crujientes transformándose en ecos de la manipulación que había sufrido. La sensación de vulnerabilidad lo acompañaba incluso durante el día. Cualquier persona que se acercaba en la calle le resultaba sospechosa. Cualquier teléfono desconocido hacía que su corazón se acelerara. Al intentar reconstruir lo sucedido, Brian revisó mentalmente cada conversación con Patricia, buscando señales, algo que pudiera haberle advertido del engaño. Cada frase amable, cada interés compartido, cada confidencia se volvió una pieza de un rompecabezas macabro, todo cuidadosamente planeado por alguien que conocía sus debilidades. La realidad se mezclaba con el recuerdo virtual, y la sensación de violación emocional se volvía casi física. Con el tiempo, la paranoia se intensificó. Brian dejó de conectarse a cualquier sala de chat, eliminó cuentas, vació correos, incluso bloqueó números desconocidos. La Deep Web, que había sido su refugio, se convirtió en un recuerdo doloroso, un espacio que le había ofrecido consuelo solo para atraparlo en un juego de manipulación. Cada paso que daba fuera de casa lo hacía mirar por encima del hombro, temiendo encontrar al anciano, temiendo que Patricia pudiera aparecer en cualquier esquina, como si el mundo real y el virtual se hubieran mezclado en un mismo horror tangible. Un día, incapaz de soportar la ansiedad que lo consumía, decidió enfrentar el miedo de una manera que nunca antes había considerado: volver al parque abandonado. Se acercó con cautela, observando cada sombra, cada árbol, cada banco. Nada parecía haber cambiado, pero su mente proyectaba imágenes de aquella noche. La figura del anciano, la sonrisa macabra, el teléfono resonando en la calle desierta. Avanzó lentamente, recordando cada detalle, y en un impulso de valentía, mezclado con un temor visceral, gritó el nombre de Patricia, aunque sabía que era una entelequia, una construcción de mentiras. Nada respondió. El parque permanecía silencioso, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. La confrontación que había temido se desvanecía en el aire, y Brian comprendió que la verdadera batalla no era física, sino interna. Había enfrentado a su engañador, aunque de manera indirecta, y la huida de la realidad virtual hacia su refugio físico le permitía comenzar a reconstruir su confianza, lenta y cuidadosamente. Aquel día, al salir del parque, Brian sintió un ligero alivio. La amenaza directa había desaparecido, pero la experiencia lo había transformado. Su inocencia y su necesidad de conexión habían sido explotadas, y la cicatriz emocional que le dejó Patricia sería un recordatorio constante de los peligros de confiar ciegamente en personas desconocidas, incluso en entornos que parecían seguros.
En su apartamento, Brian encendió nuevamente la computadora, pero esta vez no buscó refugio en la Deep Web. En su lugar, empezó a investigar formas de protegerse, a aprender sobre seguridad digital, sobre señales de alerta en interacciones en línea y sobre cómo la vulnerabilidad emocional puede ser manipulada. Comprendió que el mundo virtual podía ser tanto un puente de conexión como un terreno de caza, y que la responsabilidad de protegerse recaía en uno mismo. Aunque la sensación de traición persistía, Brian comenzó a reconstruir su vida lentamente. Aprendió a reconocer sus propias debilidades y a fortalecer su intuición, a no dejarse guiar únicamente por el deseo de conexión. La experiencia con Patricia se convirtió en una lección dolorosa pero invaluable. El mundo digital, aunque lleno de posibilidades, también podía albergar depredadores expertos en disfrazar su verdadera naturaleza. Finalmente Brian apagó la computadora y se recostó en su silla, respirando profundamente. Sabía que nunca olvidaría a Patricia, ni la sonrisa macabra que había descubierto detrás de la fachada virtual. Pero también sabía que había sobrevivido, que había enfrentado su miedo y que, aunque marcado, tenía ahora las herramientas para protegerse. El engaño había sido devastador, pero también le enseñó a ver más allá de la pantalla, a no confiar ciegamente y a valorar la seguridad de su mundo real por encima de cualquier conexión digital. El recuerdo de Patricia seguiría allí, un espectro virtual y emocional, pero Brian estaba decidido a no permitir que ese espectro controlara su vida. La Deep Web quedaba atrás, un territorio peligroso que había aprendido a respetar y a evitar, mientras él reconstruía lentamente la confianza en sí mismo y en el mundo real que lo rodeaba. Nunca imaginé que mi curiosidad adolescente me llevaría a un lugar tan oscuro, tan distinto a cualquier rincón de Internet que hubiera visitado antes. Tenía 20 años y vivía en un entorno donde el resentimiento y la frustración eran moneda corriente. La familia era distante, los amigos más cercanos eran tóxicos, y yo buscaba desesperadamente un lugar donde sentirme parte de algo, aunque fuera virtual. Fue así como terminé en un foro de la Deep Web que, según la descripción en un mensaje que encontré en un chat encriptado, prometía verdad sin censura. Al principio era como un juego. Ingresar, leer, observar. Nadie me conocía, nadie me juzgaba. Me sentía libre. El foro estaba lleno de nombres de usuario extraños, perfiles sin rostros, pero con ideas fuertes y perturbadoras. Las discusiones giraban en torno a teorías extremas, supremacismo y odio hacia ciertos grupos. Al principio, yo me mantenía al margen, simplemente leía y asentía mentalmente, pero la sensación de pertenencia comenzó a atraparme. Cada vez que respondía, incluso con comentarios sutiles, sentía que formaba parte de algo más grande, algo poderoso. Mis días se llenaban de estas conversaciones, y la línea entre curiosidad y complicidad se empezó a desdibujar. Con el tiempo, los debates dejaron de ser abstractos. Los miembros comenzaron a compartir información personal de personas que criticaban, un acto que llamaban doxeo. Vi capturas de direcciones, números de teléfono, fotografías de casas, todo dispuesto como un tablero de caza. La emoción que me provocaba leer estos mensajes se mezclaba con una creciente incomodidad. Algo en mí sabía que esto había cruzado un límite, pero era difícil salir, porque la sensación de comunidad, por más retorcida que fuera, era adictiva. La situación se intensificó cuando un usuario subió un video. En él, alguien destruía la casa de una persona que había sido señalada por el foro. La violencia real, tangible, me hizo dar un paso atrás, aunque la curiosidad me mantuvo mirando. Lo que había comenzado como un experimento de interacción online se había convertido en un testigo directo de la maldad. Pero nada me había preparado para lo que vendría después. Un día, mientras revisaba el foro, me topé con algo que me heló la sangre. Un miembro presumía de haber asesinado a inmigrantes. Compartía fotos explícitas y un mensaje escalofriante. Hablaba de un niño huérfano, con intención de venderlo, y detallaba cada paso con la frialdad de alguien que no sentía remordimiento. Fue como si me hubieran arrojado a un pozo profundo y oscuro, y lo peor era darme cuenta de que, de alguna manera, había sido parte de ese mundo, aunque solo como espectador. Fue en ese instante que comprendí que no podía seguir ahí. Mi conciencia y mi humanidad se rebelaron. Descargué capturas de pantalla, recopilé cada prueba que pude y decidí entregarlas a la policía.
Nunca olvidaré la mezcla de miedo y alivio al hacer clic en enviar. Había tomado una decisión que podía salvar vidas, pero también sabía que había dejado una señal, un rastro que tarde o temprano podría ser descubierto. Mientras las investigaciones avanzaban, algunos miembros del foro fueron detenidos. La sensación de justicia temporal me reconfortaba, pero no duró mucho. Descubrí que algunos de ellos habían encontrado evidencia que apuntaba a mi identidad. Esa misma noche, la paranoia se instaló en mi vida. Cada notificación, cada sombra, cada sonido fuera de lugar me hacía sentir observado. Había escapado de la peor parte del foro, pero su sombra se había arraigado en mi existencia. Mi perspectiva cambió radicalmente. Lo que antes me parecía divertido o emocionante, ahora se sentía nauseabundo. Comprendí lo cerca que había estado de cruzar límites que jamás podría deshacer. El odio que alguna vez pensé que entendía, que compartía de manera superficial, se había mostrado en su forma más cruel y real. Mi tiempo en ese foro me enseñó, de manera brutal, que la curiosidad sin límites puede convertirse en complicidad, y que la línea entre víctima y observador puede ser muy delgada. Desde entonces, mi vida ha sido un ejercicio constante de precaución y anonimato. Aprendí a no confiar en la aparente invisibilidad de Internet y, más importante aún, a rechazar cualquier ideología que alimente el odio. Mis advertencias a otros sobre los peligros de la Deep Web no provienen de teorías, sino de experiencias vividas. Un lugar donde la violencia y la maldad se esconden tras pantallas y seudónimos, esperando atraer a quienes buscan pertenencia o emoción, y que puede destruir vidas, incluso desde la distancia. Después de aquel primer choque con la realidad del foro, me costaba conciliar el sueño. Cada noche, revisaba las notificaciones y los mensajes antiguos, intentando borrar cualquier rastro que pudiera vincularme con las conversaciones más peligrosas. Aprendí a moverme como una sombra en la web, usando herramientas de anonimato, navegadores seguros, redes privadas virtuales. Pero la sensación de vigilancia persistía. Sabía que aunque mis dedos no hubieran cometido actos violentos, había estado demasiado cerca de ellos, y eso era suficiente para sentirme vulnerable. El miedo se volvió parte de mi rutina diaria. No podía llamar la atención de nadie. No podía confiar en comentarios en redes sociales ni en correos electrónicos. Cada interacción parecía un posible rastreo. Cada contacto humano podía ser un enlace hacia mí. Comencé a aislarme más, a desconfiar de todo y todos. La paranoia me acompañaba como un huésped invisible, y a veces incluso me cuestionaba si había hecho lo correcto al denunciar el foro. La justicia había atrapado a algunos, sí, pero el precio de la exposición me pesaba. Mientras tanto, el foro seguía activo, aunque con algunos miembros menos. La noticia de las detenciones corrió como fuego entre los usuarios, generando paranoia y desconfianza. Algunos cambiaron de identidad, otros simplemente desaparecieron. Leía desde lejos, siempre cauteloso, observando cómo las dinámicas de odio y violencia continuaban, aunque de forma más fragmentada. Comprendí que la Deep Web no depende de unos pocos. Siempre habrá quienes busquen esos espacios de impunidad, y que el peligro no desaparece con arrestos aislados. Con cada semana que pasaba, mi reflexión sobre el odio crecía. Recordaba cómo había sido atraído por la sensación de pertenencia, por la emoción de estar en un grupo que parecía importante, y me daba cuenta de lo fácil que es para alguien joven caer en la trampa de ideologías extremas. Mi experiencia me enseñó que la sed de reconocimiento y aceptación puede ser manipulada hasta límites peligrosos, y que lo que empieza como curiosidad puede convertirse en una obsesión destructiva. Intenté reconectar con mi vida fuera del foro. Retomé estudios, hice ejercicio, hablé con amigos y familiares, aunque con cautela. Pero había una parte de mí que ya no era la misma. La inocencia de la adolescencia se había desvanecido. Había visto lo peor de la naturaleza humana al desnudo, y eso dejó cicatrices invisibles. Cada interacción en línea me recordaba que debía ser consciente de los límites, de las señales de advertencia, de cómo los grupos pueden manipular emociones y mentes. A veces soñaba con las imágenes que había visto en el foro. El niño huérfano, los rostros de las personas doxeadas, los videos de destrucción. Eran recuerdos que se mezclaban con la culpa y la indignación, y aunque sabía que había actuado correctamente, la exposición me hacía cuestionar mi seguridad. Comprendí que denunciar no era un acto que se podía deshacer, y que vivir con las consecuencias sería un desafío constante.
Con el tiempo, empecé a escribir sobre mi experiencia, primero para mí mismo y luego con la idea de advertir a otros. Redactaba textos sobre cómo los jóvenes podían ser atraídos por ideologías extremas en la Deep Web, cómo la sensación de pertenencia podía ser peligrosa y cómo el anonimato virtual podía convertir a cualquiera en testigo o cómplice de actos atroces. La escritura se convirtió en un refugio, un intento de darle sentido a lo que había vivido, y al mismo tiempo en una manera de prevenir que otros cayeron en las mismas trampas que yo casi no podía superar. Pero incluso mientras redactaba, sabía que cada palabra debía ser medida. No podía revelar nombres, ubicaciones ni detalles que comprometieran investigaciones. Tenía que encontrar un equilibrio entre advertir y protegerme. Mi vida diaria era un constante recordatorio de ese delicado balance. Aprender de lo que vi, actuar con precaución y mantenerse anónimo. La experiencia me transformó de manera irreversible. La persona que entró al foro por curiosidad ya no existía, y en su lugar había alguien que entendía el peligro del odio digital y la facilidad con que éste puede propagarse. A pesar de todo, hubo momentos en que sentía un extraño vértigo al recordar cómo me había sentido importante dentro del foro. Esa adrenalina de participar, de opinar, de estar en un grupo donde todos parecían compartir la misma intensidad. Ahora la veía como una trampa. Entendí que la emoción por sí sola puede cegar a las personas y hacer que acepten ideas que nunca imaginaron. Era un aprendizaje doloroso, pero necesario. Poco a poco, la paranoia comenzó a ceder, aunque nunca desapareció del todo. Aprendí a vivir con cuidado, a medir cada paso que daba en línea y fuera de ella. Las redes sociales se convirtieron en espacios que observaba desde la distancia, y mis interacciones fueron siempre cautelosas. El miedo no era solo a la represalia física, era también el temor a que mi pasado me alcanzara de maneras que no podía controlar. Cada notificación desconocida, cada mensaje sin remitente, podía disparar recuerdos de aquellos días oscuros en el foro. Aún así, la experiencia me cambió profundamente, y no solo por el miedo. Me obligó a cuestionar mis propias ideas, a enfrentar los prejuicios que alguna vez había sostenido y a reconocer la facilidad con que el odio se infiltra cuando uno busca pertenencia o validación. Me di cuenta de que la sed de reconocimiento es peligrosa y que un grupo, aunque virtual, puede ejercer un poder más real y destructivo de lo que uno imagina. La decisión de denunciar fue difícil, pero necesaria. Recordé la expresión del niño huérfano, la frialdad del usuario que planeaba venderlo, y entendí que mi acción había salvado vidas. No era un acto heroico en términos de gloria o reconocimiento, era un acto humano, el mínimo que alguien podía hacer al enfrentarse a la maldad directa. Las capturas de pantalla y los archivos enviados a la policía llevaron a la detención de varios miembros del foro. Sus rostros, ahora atrapados por la justicia, eran un recordatorio de que la violencia y el odio no permanecen impunes, aunque a veces el precio para quienes se atreven a actuar sea enorme. La revelación de que algunos miembros del foro habían descubierto mi identidad fue el golpe más duro. Tuve que mudarme, cambiar rutinas, crear nuevas identidades digitales. Vivir en las sombras se convirtió en mi nueva normalidad. Cada paso debía ser calculado, cada contacto evaluado, pero con el tiempo aprendí a manejarlo. La vigilancia constante se transformó en una disciplina, y la ansiedad inicial dio paso a una cautela estratégica. Aprendí a aceptar que la libertad completa era imposible, pero que podía reconstruir mi vida con las lecciones que había obtenido. Con el paso de los meses, me enfoqué en alertar a otros sobre los peligros de la Deep Web y los foros extremos. Escribí artículos, di charlas anónimas y compartí mi historia de manera que pudiera proteger mi identidad. Advertía sobre cómo el odio y la violencia encuentran terreno fértil en espacios virtuales donde las reglas tradicionales de la sociedad no aplican y cómo la curiosidad sin límites puede transformarse en complicidad. Mi propósito se volvió claro: evitar que otros repitieran mis errores y fueran arrastrados por la misma oscuridad que casi me consume. Finalmente, entendí que la verdadera transformación no venía solo de escapar del peligro físico, sino de cambiar la percepción interna. Aquello que una vez me había seducido, la sensación de poder, de pertenencia a un grupo, la emoción de cruzar límites, se convirtió en un recuerdo amargo que me enseñó a valorar la empatía, la responsabilidad y la conciencia. Aprendí que el odio puede ser contagioso, pero también que la decisión de rechazarlo puede ser liberadora.
Hoy, sigo viviendo con cautela, pero también con determinación. Mi historia es un testimonio de cómo un joven puede ser atraído por la oscuridad y aún así, encontrar un camino de regreso. La Deep Web sigue existiendo, con sus foros, sus usuarios y su capacidad de influir. Pero ahora sé que la valentía no consiste en entrar en esos espacios, sino en reconocer su peligro y tomar acciones que protejan a los demás. Cada advertencia que doy, cada reflexión que comparto, es un intento de transformar una experiencia traumática en una lección que otros puedan usar para mantenerse a salvo. En el silencio de mi habitación, cuando cierro los ojos y recuerdo lo vivido, siento una mezcla de alivio y temor. Alivio por haber actuado correctamente y temor por saber que la sombra del pasado siempre puede acechar. Pero incluso en ese miedo constante hay un aprendizaje profundo. La oscuridad solo tiene poder si uno permite que lo consuma, y la luz, aunque tenue, siempre puede guiar de regreso a quienes están dispuestos a verla. Había algo casi sagrado en aquella noche tranquila. Por primera vez en semanas mi apartamento estaba en silencio. Mi hijo estaba en casa de su abuela, riendo y jugando sin mí, y yo tenía el espacio entero para mí, solo acompañada por Tim, mi gran danés, cuya presencia era siempre un recordatorio de que no estaba completamente sola. Me acomodé en el sillón, un libro abierto en mis manos, la luz cálida del living reflejándose suavemente en las paredes, y sentí un raro respiro de paz. Tim, acostado a mis pies, cerraba los ojos mientras su respiración profunda llenaba el aire. Por un instante todo parecía normal, casi doméstico, casi seguro. Pero entonces, un golpe seco contra la ventana de la cocina rompió la calma. Era un sonido extraño, abrupto, como si alguien hubiera querido llamar la atención de manera insistente. Tim se incorporó de inmediato, erguido y tenso, sus orejas apuntando hacia el jardín oscuro que se extendía detrás de las cortinas. Un rugido bajo y amenazante se escapó de su garganta antes de transformarse en un ladrido feroz que retumbó en toda la casa. Nunca lo había visto así. Su instinto de protección era absoluto, y algo en ese instante me dijo que no era simplemente un animal asustado, sino que percibía un peligro real. Me levanté lentamente, intentando calmarlo, murmurándole que todo estaba bien, que solo era el viento, o tal vez un animal perdido. Pero cuando abrí la puerta de la cocina, la noche me golpeó de forma literal. Una fuerza brutal me empujó hacia atrás y el mundo se convirtió en un torbellino de oscuridad y dolor. Antes de perder el conocimiento distinguí 3 figuras que se movían rápidamente, sombras humanas con máscaras que reflejaban la luz de la luna de forma inquietante. Desperté en un lugar que debería haberme resultado familiar pero que estaba distorsionado por el miedo y la violencia, mi propio sótano. Estaba atada a una silla, cada nudo apretado en mi piel me recordaba mi impotencia, y frente a mí, 3 hombres enmascarados sostenían una cámara que me apuntaba sin piedad. Sus palabras fueron directas, como si me explicaran que mi vida ya no me pertenecía. Formaba parte de un juego, uno transmitido en la Deep Web, donde espectadores de algún lugar remoto decidirían mi destino. La incredulidad me llenó primero, y luego el terror cuando comprendí que cada golpe, cada amenaza, cada corte, se había vuelto espectáculo para un público invisible y hambriento de violencia. No hubo tiempo para asimilar, ni espacio para negociar. El dolor llegó con rapidez, golpes que me arrancaban el aire y me dejaban mareada, cortes precisos en los dedos de mi mano izquierda que parecían ensayar la crueldad, y la indiferencia total de quienes observaban desde detrás de la pantalla. Sus votos se acumulaban, mayoritariamente a favor de la tortura, y cada número que subía en el contador parecía acompañar cada corte, cada golpe, como si su aprobación legitimara la brutalidad que me estaban infligiendo. Entre el caos, un sonido familiar logró atravesar el velo del miedo. Los ladridos de Tim, desesperados, justo al otro lado de la puerta del sótano. Era un llamado cargado de lealtad, de amor, de instinto puro que no conocía el miedo como los humanos. Por un momento pensé que nada podría detener el juego, que su valiente protesta solo me condenaría más, pero los ladridos continuaron incesantes, desgarrando la frialdad de la transmisión, imponiendo su presencia sobre la audiencia virtual. Mientras intentaba aferrarme a la conciencia, comprendí que aquel amor incondicional era más fuerte que cualquier grito humano, más potente que cualquier malicia transmitida a través de la red.
Cada ladrido parecía tocar algo en los espectadores, algo que no era miedo ni morbo, sino empatía. Y fue en ese instante, en esa conexión inexplicable entre un perro y un público que hasta entonces había mostrado crueldad sin límites, que el juego empezó a desviarse de su curso predecible. Aunque la violencia física continuaba y el dolor era insoportable, una chispa de esperanza se abrió entre el terror. Mis sentidos estaban alertas, cada músculo preparado para reaccionar, pero también cada fibra de mi mente aferrándose a la idea de que, de alguna manera, Tim estaba haciendo más por mí que cualquier súplica que yo pudiera expresar. La mezcla de miedo, furia y esperanza creó un vértigo del que no podía escapar, pero que tampoco me permitió sucumbir. A través de la penumbra del sótano, con la respiración entrecortada y la piel marcada por los golpes, algo cambió. Sentí que el equilibrio del juego, esa cruel estructura que parecía inmutable, estaba siendo cuestionado por un ladrido, por una lealtad que no podía ser comprada ni ignorada. Mi cuerpo dolía, mi mente estaba al límite, pero por primera vez en horas, tuve la certeza de que la vida todavía podía inclinarse a mi favor, y que no estaba sola, aunque el mundo humano se hubiera mostrado despiadado. Los ladridos de Tim no cesaban. Su insistencia parecía atravesar las paredes, las cadenas de mis muñecas y la indiferencia de mis captores. Por un instante, los hombres enmascarados intercambiaron miradas detrás de sus máscaras. Un instante breve pero suficiente para que la atmósfera del sótano se tensara de una manera distinta. Algo en la reacción de la audiencia comenzó a cambiar. Los números que hasta entonces pedían más tortura empezaron a estancarse, luego a bajar, y finalmente surgieron votos que no buscaban la sangre, sino la liberación. La incredulidad me abrazó mientras escuchaba, apenas capaz de entenderlo, que la fuerza de mi perro estaba tocando incluso a extraños al otro lado de la pantalla. Uno de los hombres levantó la cámara, ajustando el ángulo, como si quisiera enfatizar la vulnerabilidad de mi cuerpo marcado por la violencia. Sentí cada golpe y cada corte como un recordatorio cruel de la fragilidad humana, y la desesperación me hacía querer gritar, llorar, suplicar por algo que nunca podría garantizar mi seguridad. Mis dedos sangraban, y la sensación de pérdida y de mutilación física era abrumadora. Sin embargo, a pesar del dolor, algo dentro de mí se rehusaba a rendirse. La mirada de Tim, incluso a través de la puerta, era un faro que mantenía viva la chispa de esperanza. Los minutos parecían horas. La audiencia comenzó a mostrar signos de conflicto, como si de repente los espectadores tuvieran que decidir entre su morbo y algo más profundo: la compasión. Cada ladrido de Tim resonaba como un latido que cruzaba la pantalla y alcanzaba a quienes, hasta entonces, solo buscaban entretenimiento en la violencia. Y entonces ocurrió. Los votos cambiaron en masa. Ya no era una tortura sin fin, la mayoría pedía mi liberación inmediata. La tensión en el sótano se volvió palpable, y pude notar un temblor en las manos de uno de los hombres enmascarados, como si nunca hubieran experimentado que un perro, un simple perro, pudiera influir más que el miedo de su víctima. Fue un golpe de suerte, una intervención silenciosa y pura que transformó la dinámica. Lentamente me desataron, y aunque estaba débil, dolorida y con los dedos cercenados, pude incorporarme. Mis ojos buscaban a Tim, que se lanzó hacia mí apenas escuchó que la puerta se abría. Su cuerpo enorme y peludo se apoyó contra mi pecho y en ese contacto sentí que la pesadilla comenzaba a desvanecerse, aunque la marca en mi piel y en mi mente sería permanente. Me ayudaron a salir del sótano y me encontré de nuevo en mi sala con la luz de la luna filtrándose a través de la ventana. Frente a mí, en un frasco frío y transparente, estaban los dedos que me habían arrancado. Un recordatorio físico de lo que había sufrido, y a su lado, Tim me lamía el rostro, ileso y valiente, como si nada hubiera pasado. La policía llegó poco después, pero no había huellas, no había evidencia. Los intrusos y la cámara parecían evaporados, como fantasmas de un juego que existía solo para quienes lo habían visto. El trauma quedó conmigo. La desilusión de la humanidad, la certeza de que la maldad puede ser banal y que la compasión de un animal puede salvarte más que cualquier súplica humana, marcó mi alma de manera indeleble. Mi hijo no entendería aún lo que había pasado, pero su risa en la distancia y la presencia de Tim me dieron la fuerza para seguir adelante. La noche que Tim me salvó no solo fue un momento de horror y dolor, sino también una lección de lealtad y amor incondicional.
Aprendí, de la manera más dura posible, que la vida puede ser cruel y que la justicia humana puede fallar, pero que el amor verdadero, incluso en su forma más simple y pura, tiene un poder que ninguna maldad puede quebrantar. Cada día desde entonces, cada mirada de mi hijo, cada roce de Tim contra mi pierna, me recordaban que sobreviví no por súplica, ni por intervención humana, sino por la conexión más básica y sincera que existe, la lealtad de un perro. Y con esa lección grabada en mi corazón seguí adelante, con heridas visibles y profundas, pero con un vínculo indestructible que ninguna pesadilla podría destruir. La casa estaba sumida en un silencio que dolía más que cualquier grito. Cada habitación parecía un recuerdo de lo que habían perdido, cada rincón un eco de la ausencia que Trisha llevaba consigo desde aquel día fatídico. Jack la observaba en la sala, recostada en el sofá, con los ojos hundidos y la mirada perdida en un punto que nadie más podía ver. Hacía meses que su bebé había muerto, y desde entonces, Trisha había dejado de ser la mujer que él conocía. La risa, la calidez, incluso la tristeza compartida se habían desvanecido, dejando un vacío que ninguna palabra podía llenar. Jack sentía que la desesperación crecía con cada silencio, y con ella, la culpa. La culpa de no poder devolverle la vida a su hija, de no poder rescatarla de esa sombra que la devoraba lentamente. Un día, mientras hablaba con un amigo que parecía saber demasiado sobre las extrañas soluciones que ofrecía la Deep Web, surgió la idea que cambiaría todo. Una muñeca humanizada, diseñada para parecerse a ellos, para llenar el vacío con la ilusión de presencia y compañía. La propuesta parecía absurda, pero la desesperación no es amiga de la lógica. Así fue como, tras semanas de dudas y noches sin dormir, Jack introdujo en su hogar a Blue. La primera vez que Trisha la vio, un resquicio de emoción cruzó su rostro. La abrazó como si fuera un milagro tangible, y por primera vez en meses, una sonrisa se dibujó en sus labios. Jack sintió un alivio inesperado, creyendo que quizá, solo quizá, habían encontrado un hilo que los conectara de nuevo con la vida. Pero la calma fue efímera. La fascinación de Trisha por la muñeca se volvió obsesión. Cada día parecía absorberla más. Dejaba de comer, de dormir, de hablar con él. Su mundo se reducía a los movimientos, los gestos y los sonidos de Blue. Jack intentaba intervenir, pero cualquier intento de restricción la irritaba hasta la violencia. Una noche, mientras discutían, Trisha lo miró con una expresión que no era suya. Ojos brillantes, labios tensos y un odio silencioso que se reflejaba con perfección en su rostro. Empuñando un cuchillo, avanzó hacia él sin decir palabra, dejando claro que algo profundo y perturbador se había instalado dentro de su mente. Jack retrocedió, temblando, comprendiendo que la muñeca no era solo un objeto. Había alterado la esencia misma de la mujer que amaba. La situación alcanzó un punto crítico una tarde cualquiera. La tetera, olvidada sobre la estufa, provocó un incendio que cubrió la cocina de humo y fuego. Jack corrió hacia Trisha, quien estaba sentada en el suelo, acunando a Blue, murmurando entre lágrimas que la muñeca lloraba. Sus palabras eran incoherentes, pero la intensidad con la que las pronunciaba obligó a Jack a cuestionar todo lo que creía real. Entre las llamas y el pánico, el miedo se convirtió en determinación. Debía descubrir qué había detrás de esa muñeca que había destruido la frágil frontera entre la realidad y la obsesión de su esposa. Con manos temblorosas, Jack inspeccionó a Blue. Lo que encontró le heló la sangre. Una cámara diminuta, casi imperceptible, incrustada en el rostro de la muñeca, y un microchip que parecía más un cerebro que un dispositivo electrónico. Cada gesto, cada movimiento, cada sonido de la muñeca podía ser controlado remotamente. Alguien, en algún lugar de la Deep Web, los había estado observando y manipulando, explotando su dolor y su desesperación como un cruel experimento. Jack no podía creerlo. La ilusión que les había ofrecido un respiro de tristeza había sido un engaño diseñado para devorarlos desde dentro. El horror se convirtió en acción. Jack reunió pruebas, capturas de la cámara oculta, códigos y registros de transmisión y acudió a la policía. El rastro de la muñeca en la Deep Web era como intentar atrapar humo con las manos, imposible de seguir, esquivo y oscuro.
Mientras las autoridades analizaban lo encontrado, Trisha fue ingresada a terapia intensiva, un esfuerzo titánico por reconstruir su mente fragmentada, por devolverle el contacto con la realidad y enseñarle a vivir sin la constante presencia de Blue. Cada sesión era un pequeño triunfo, cada palabra compartida un paso hacia la recuperación, aunque Jack sabía que la sombra de la experiencia los acompañaría por mucho tiempo. En las noches más silenciosas, Jack recordaba los momentos en los que Trisha reía al abrazar a la muñeca, y la mezcla de ternura y terror lo mantenía despierto. Blue se había convertido en un recordatorio cruel de lo frágil que puede ser la mente humana cuando se enfrenta a la pérdida y al vacío. El mundo de la Deep Web, con sus promesas y peligros, le había mostrado un rostro de la humanidad que nunca habría imaginado. La explotación del dolor ajeno como un entretenimiento o un experimento. Cada segundo, cada gesto de aquella muñeca había sido un espejo oscuro que reflejaba sus peores temores y la fragilidad de su amor. El tiempo continuó su marcha lenta y meticulosa. Jack y Trisha aprendieron a reconstruir su rutina, a encontrar pequeñas alegrías entre los recuerdos dolorosos. Sin embargo, la vigilancia invisible y la manipulación que habían sufrido dejaron una marca indeleble en su percepción de la seguridad, la confianza y la realidad misma. Lo que parecía una solución milagrosa resultó ser un espejo de sus miedos más profundos, un recordatorio de que la línea entre lo real y lo artificial podía desdibujarse de maneras aterradoras. Y entonces llegó Emma, su hija, un año después. Su llegada trajo una luz nueva, un motivo para recomenzar y para aprender que, incluso después de la desesperación y el terror, la esperanza podía florecer. Jack observaba a Trisha interactuar con Emma, y en esas miradas llenas de amor y cuidado, sentía que el mundo podía volver a ser seguro, aunque las cicatrices permanecieran. Cada risa de Emma, cada gesto inocente, parecía borrar poco a poco la sombra que Blue había dejado sobre sus vidas. La experiencia les enseñó algo que Jack jamás olvidaría. La Deep Web no es un lugar para juegos inocentes, y el dolor humano es un recurso que puede ser manipulado de formas inimaginables. Cada acción, cada decisión, estaba marcada por la certeza de que la vulnerabilidad podía ser explotada, y que incluso los objetos aparentemente inofensivos podían convertirse en instrumentos de control y terror. Con el tiempo, Jack comprendió que la verdadera batalla no era contra la muñeca, ni siquiera contra el control de desconocidos, sino contra la vulnerabilidad que todos llevamos dentro. La experiencia había dejado cicatrices profundas, pero también había revelado la fuerza del amor, la resiliencia de Trisha y la importancia de estar alerta ante promesas que parecen demasiado buenas para ser ciertas. Cada día con Emma era un recordatorio de que podían reconstruir sus vidas, aunque la memoria de Blue siempre latiera como un eco inquietante en su conciencia. Jack aprendió que el dolor puede ser manipulado, que la tecnología puede pervertir los sentimientos más sinceros, y que la curiosidad humana puede ser un arma de doble filo. Sin embargo, también entendió que la familia, la atención genuina y la empatía auténtica son las únicas barreras frente a la oscuridad que acecha en lugares donde nadie podría imaginar. Mientras Trisha abrazaba a su hija, con lágrimas de alivio y una sonrisa que ya no era un reflejo de algo artificial, Jack supo que, aunque la Deep Web había explotado su sufrimiento, ellos habían ganado algo mucho más valioso: la certeza de que juntos podían superar cualquier sombra. Blue quedó guardada en un cajón, un objeto silencioso y extraño, testigo mudo de un capítulo que jamás olvidarían, pero incapaz de volver a controlar sus vidas. Cada noche, antes de dormir, Jack miraba a su esposa y a su hija, respiraba profundo y agradecía que, pese a todo, la oscuridad nunca podría robarles lo que habían reconstruido: su humanidad y su amor. Y así, en medio de los miedos, los traumas y las pérdidas, Jack comprendió que el verdadero peligro de la Deep Web no eran las muñecas ni las cámaras ocultas, sino la facilidad con la que uno puede olvidar que lo más valioso siempre está dentro de casa, en las miradas, los abrazos y la vida que se mantiene a su lado. Todo comenzó como una noche común, sin expectativas. Mis amigos y yo nos encontrábamos en mi apartamento, aburridos, buscando algo que rompiera la monotonía. El televisor parpadeaba con programas repetidos y los videojuegos parecían menos atractivos que de costumbre. Yo, siempre curioso por lo prohibido y lo desconocido, mencioné la Deep Web, y como era de esperarse, eso llamó su atención.
Entre risas nerviosas y comentarios incrédulos, decidí enseñarles algo que había estado investigando. Un sitio del que se rumoraba un juego especial. Algo que prometía mantenerte enganchado de una forma diferente, intensa y, según decían, peligrosa. Mis amigos se mostraron escépticos, pero yo estaba intrigado. Tras ingresar a la dirección, apareció una página minimalista. Un fondo negro, letras rojas parpadeantes y un botón central que simplemente decía «Jugar». Sin pensarlo demasiado, hice clic. En el instante exacto, un archivo comenzó a descargarse automáticamente. Al principio no pasó nada y todos soltamos risas nerviosas. Parecía solo un truco más de internet. Pero luego, la pantalla de mi computadora se quedó en blanco y, de inmediato, el internet de toda la casa se cortó. Las luces del salón comenzaron a parpadear y un silencio extraño se adueñó del lugar. Mis amigos, asustados, me dijeron que deberíamos salir, pero yo me quedé paralizado frente a la pantalla vacía. Intenté reiniciar la computadora, revisar los cables, buscar cualquier explicación lógica, pero todo fue inútil. La televisión, que había dejado encendida, solo mostraba estática, mientras que mi celular, que normalmente tenía señal completa, ahora mostraba un símbolo de «sin servicio». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que algo estaba cambiando en el ambiente, como si la casa misma hubiera dejado de pertenecer a la realidad que conocía. Al principio lo atribuí a un corte de energía común, pero los ruidos que empezaron a escucharse me hicieron dudar. Pasos pesados, que no provenían de ninguna parte visible, resonaban sobre el piso de madera. Intenté racionalizarlo. Quizá era el edificio, algún vecino imprudente, o tal vez el viento golpeando alguna ventana mal cerrada. Sin embargo, cuando me levanté para investigar, un golpe seco detrás de mí me hizo girar bruscamente. No había nadie. O eso creía. Las luces continuaban parpadeando, y cada vez que se apagaban, parecía que la oscuridad se hacía más densa, casi tangible. Un olor extraño, metálico y húmedo, llenaba la habitación. Intenté salir del salón, buscando mis llaves y mi abrigo, pero cada puerta que abría se encontraba bloqueada, como si la casa misma conspirara para retenerme. La sensación de que alguien o algo estaba allí conmigo era abrumadora, y el pánico comenzaba a sustituir la curiosidad que me había llevado hasta ese momento. Finalmente, logré salir al garaje y subirme a mi auto, con el corazón latiéndome a un ritmo imposible. Al encender el motor, sentí un breve alivio, pero fue solo un instante. En cuanto comencé a conducir, sombras se movieron entre los árboles y la oscuridad de la calle. Figuras enmascaradas, con máscaras de payaso que reflejaban la poca luz de los faroles, aparecieron frente a mí. Intenté esquivarlas, acelerar, girar en direcciones imposibles, pero parecían anticipar cada movimiento. La persecución fue angustiante, un juego macabro que no tenía reglas y del cual no podía escapar. Después de lo que parecieron horas, logré perderlos en un tramo desolado, con el corazón destrozado y las manos temblorosas. Solo entonces respiré con cierta calma, solo para escuchar el sonido de una notificación en mi celular. Abrí el correo electrónico y para mi horror encontré varias fotos de mí mismo corriendo, completamente aterrorizado, junto a un mensaje que decía: «Felicidades, has ganado». Mi mente intentaba comprender lo que veía. Alguien había estado observándome todo el tiempo, grabando cada reacción, cada instante de miedo. El correo continuaba ofreciendo la posibilidad de volver a jugar, esta vez con dinero real, sumas que me hubieran cambiado la vida. Pero el precio, tan evidente en cada instante de terror que había vivido, hizo que cualquier tentación desapareciera. Decidí cerrar la Deep Web para siempre. Sin embargo, no sin antes recibir un sobre, colocado misteriosamente frente a la puerta de mi apartamento. Dentro, $5,000 y una nota que simplemente decía: «Felicidades, has sido valiente». Desde aquel día, mi vida no volvió a ser la misma. Cada sombra, cada parpadeo de luz, cada sonido extraño me recordaba la experiencia, y un miedo persistente se instaló en mí, un recordatorio constante de que lo desconocido no solo es peligroso, sino que puede observarte y jugar contigo, incluso cuando crees estar a salvo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Cada sonido cotidiano se convertía en un recordatorio de aquella noche. El zumbido de la nevera parecía transformarse en un susurro amenazante.
El crujido de las vigas del techo era ahora el eco de pasos que no existían. No dormía más de unas horas, y cuando lo hacía, los sueños eran pesadillas que repetían la misma escena. La pantalla negra, las luces que parpadeaban, las figuras enmascaradas acechándome. La sensación de ser observado no desaparecía ni siquiera en la luz del día. Intenté distraerme, alejarme de todo lo que tuviera que ver con Internet, pero la paranoia me seguía. Cada notificación de mi correo electrónico me hacía saltar del susto. A veces aparecían mensajes extraños, palabras sueltas, fotos de lugares que yo conocía, algunas tomadas en el momento, como si alguien hubiera estado dentro de mi casa mientras yo dormía. Comprendí entonces que no se trataba solo de un juego, era un seguimiento meticuloso, una caza que había comenzado desde el instante en que hice clic. La noche en que todo llegó a su clímax, decidí no quedarme encerrado. Salí a la calle, recorriendo los barrios desiertos, buscando cualquier rastro de seguridad. Fue entonces cuando un coche negro apareció detrás de mí. Las luces altas me cegaron momentáneamente, y antes de darme cuenta, varios hombres enmascarados, con las mismas máscaras de payaso que había visto aquella primera noche, rodearon mi auto. Intenté acelerar, pero sus movimientos eran precisos, coordinados, como si me conocieran mejor que yo mismo. Uno de ellos golpeó mi ventana con fuerza, y mi cuerpo se estremeció. Por un momento pensé que todo estaba perdido. Pero entonces, una voz desde el altavoz del vehículo me habló. No estamos aquí para matarte, aún. Ha pasado la primera prueba. El escalofrío recorrió mi columna. No había reglas, no había garantías, solo un juego que yo no había pedido y del que parecía imposible escapar. Al día siguiente, de regreso en mi apartamento, encontré un sobre la mesa del comedor. Mi mano temblaba mientras lo abría. Dentro había $5,000 en efectivo y una nota. Eres más valiente de lo que imaginas. Si quieres seguir jugando, responde a este correo. Las palabras eran simples, pero la amenaza implícita estaba clara. No había número de teléfono, no había dirección física. Solo la certeza de que alguien me observaba, que había ganado, pero a un precio invisible. Desde ese momento entendí que la Deep Web no es solo un lugar de curiosidades y secretos, sino un terreno donde las reglas de la realidad se doblan. Las luces parpadean, los sonidos se distorsionan, y si no eres cauteloso, puedes convertirte en parte de un juego que nunca pediste jugar. La paranoia se convirtió en mi compañera diaria. Siempre revisaba ventanas, cerraduras, redes, y aún así, la sensación de ser observado nunca desapareció. Mis amigos dejaron de visitarme, incluso ellos parecían sentir el peso de aquel evento, aunque no lo hubieran vivido. Yo, por mi parte, dejé de entrar a la Deep Web para siempre. Nunca más me atreví a buscar lo prohibido, a hacer clic en lo desconocido, pero la experiencia me dejó algo que no esperaba, una mezcla de miedo, respeto y fascinación por los límites de la realidad y de la percepción. Aprendí que hay cosas que no están hechas para ser descubiertas, juegos que no deben ser jugados y puertas que, una vez abiertas, nunca se cierran por completo. Cada tanto, aún recibo correos, silenciosos, sin remitente. A veces son fotos, otras solo palabras sueltas. Sé que quienes me eligieron para aquel juego siguen observando, evaluando, esperando. Y mientras trato de vivir mi vida normal, hay un pensamiento constante que no me abandona. La próxima vez que haga clic, quizás no haya escapatoria, y entonces, todo lo que conocí podría desaparecer para siempre. La Deep Web me enseñó algo que nadie debería aprender de la manera que yo lo hice, que la curiosidad puede ser mortal, y que algunos juegos no están destinados a ganarse, sino a marcarte para siempre.